Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por entrar a este video. Para mí es un placer poder tenerlos en este espacio. Si te llamó la atención de pronto este video, este título, te invito a que te quedes hasta el final para que puedas entender la profundidad del mensaje que hoy quiero compartir contigo y para que puedas entender tal vez el propósito que quiero compartir este mensaje contigo. Quiero contarte que nosotros somos Comunidad Creci, somos una comunidad que se centra en el crecimiento integral de las 3 dimensiones del ser y por medio de estos mensajes queremos llevarte una palabra de aliento, llevarte una palabra de bendición para tu vida y que puedas aplicarla no solamente en tu ámbito espiritual, sino también en tu ámbito familiar, personal, profesional, en todos los contextos en los cuales se pueden aplicar. Y para que podamos comenzar con este mensaje, te invito a que allí donde estés, pronto cierres un poco tus ojos para que podamos hacer una pequeña oración y podamos comenzar. Entonces digámosle: amado Dios, gracias por este espacio que nos has permitido tener. Permite que sea un espacio de bendición, que podamos aprender. Dispón nuestros oídos, nuestro corazón para que podamos entender este mensaje y que una semilla quede allí guardada en nuestro corazón para que podamos seguir trabajando en ella. Acompáñanos en este día, en este resto de día que nos queda y permite que podamos hacer cada una de las actividades que tenemos planeadas para hoy. Amén y amén. Bueno, familia, hoy quiero compartir tu mensaje sobre la tristeza. Digamos que la tristeza, tiene muchísimos matices. Cuando hablamos de nuestras emociones, siempre hay muchos matices y siempre hay muchas cosas de las cuales se pueden tocar. Digamos que estos son temas que personalmente me gustan mucho porque siempre, aunque las emociones principales o básicas son muy reducidas, tienen tanto de pronto tela a la cual se puede cortar y las cosas se pueden hablar, que constantemente seguir aprendiendo de cómo manejar y cómo saber gestionar nuestras emociones es un tema sumamente importante. Entonces, meditando sobre ello, quise traerte este mensaje sobre en medio de la tristeza. Entonces, imaginemos por un momento que estamos en un vehículo, ¿verdad? Que estamos manejando este vehículo y se empieza a encender una luz roja en este vehículo que empieza a titilar, ¿verdad? Y en el cuadro de mandos nos empieza a informar que nos estamos quedando sin combustible. Entonces está titilando esa imagen. Gracias a esa información que nos está brindando ese cuadro de mandos, pues nosotros vamos a una gasolinera que tenemos cercana, recargamos el combustible y podemos seguir nuestro camino, ¿verdad? Asimismo, son las emociones. Digamos que de alguna manera, cuando experimentamos ciertas emociones, son señales informativas que se dirigen a nuestra conciencia, ¿verdad? Que de alguna forma impactan nuestra conducta para que asimismo podamos accionar o como hacer ciertas acciones frente a ciertas situaciones y nos ayudan a tomar decisiones, nos adaptamos a la realidad, ya sea positiva, ya sea negativa. Eso nos permite de alguna forma enfrentarnos a diferentes situaciones que se pueden dar en nuestro día a día. Entonces, cuando la tristeza irrumpe en nuestra vida, ¿verdad? Siempre genera un malestar. Intentamos de pronto eliminar este malestar a toda costa. Creo que eso es lo más común cuando experimentamos tristeza en algunos momentos. De pronto situaciones que son duras, que son difíciles, que de pronto traen angustia a nuestro corazón. Lo más normal es que no nos permitamos sentir esas emociones, sino que simplemente queremos pasarlas por alto, queremos evitarlas a toda costa, eliminarlas. Pero la tristeza tiene un mensaje muy útil y es traer equilibrio a nuestra psiquis. Cuando nosotros en ocasiones experimentamos situaciones que son difíciles, que nos hace sentir tristes, ella viene a nosotros a transmitirnos un mensaje para que nos diga: ok, Sara, estamos viviendo una situación difícil, una situación que de pronto no sabemos cómo enfrentarnos a ella, pero tienes que prestarle atención a esto. Entonces por eso te muestro y te traigo esta emoción. Entonces así mismo como en el carro, la luz roja que nos avisa que nos estamos quedando sin combustible, ¿verdad? Asimismo, que nosotros vemos esa luz que está titilando y vamos, paramos, hacemos la pausa, recargamos el combustible para poder continuar nuestro camino. Asimismo es con nuestras emociones y con la tristeza en particular, para este mensaje que quiero compartir. La tristeza entonces es un indicativo de que algo está yendo mal.
de que debemos hacer una pausa de todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día, de pronto de todas las tareas diarias que estamos haciendo, y revisar un poco por qué me estoy sintiendo triste, por qué de pronto estoy teniendo esas emociones revueltas en mi interior, a qué se debe, de dónde viene, ¿verdad? Y qué es lo que debo trabajar para poder continuar con mi vida, continuar con mis actividades, y que de pronto esa tristeza que estoy sintiendo en ese momento no interfiera en todas las otras cosas que queremos hacer o que queremos lograr. Entonces, la tristeza es una emoción que activa todo un proceso psicológico dentro de nosotros que nos permite superar las pérdidas, superar las desilusiones, los fracasos, ¿verdad? Situaciones que puntualmente son muy difíciles a veces de sobrellevar. Y nos permite establecer, digamos, como una distancia de las situaciones que son dolorosas para nosotros para poder hacer una interiorización de eso que estamos viviendo, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos esa interiorización de la situación que estamos viviendo, entonces podemos cicatrizar el dolor que es generado debido a esas situaciones. Entonces, ese es más que todo el mensaje que quiere transmitir la tristeza. Cuando de pronto tú te sientas en ocasiones triste, tengas ganas de llorar o diferentes cosas que te pueden experimentar en un día que tú dices, pero no sé por qué me siento así. Entonces recuerda que el mensaje que viene a traer la tristeza es que hagamos una distancia de pronto de qué cosas pronto he vivido ese día o de pronto los días anteriores previos a eso que me hicieron sentir triste, que de pronto me marcaron o que una palabra, una acción, algo que me marcó. Y necesito poner distancia a esa situación para poder interiorizar lo que pasó, cicatrizar el dolor que generó esa situación y poder continuar. Entonces, asimismo, cuando sentimos tristeza, nos ayuda también a empatizar con otras personas. En otras ocasiones uno está por ahí en las redes sociales, ¿verdad? O hablando con alguna persona y uno ve un video triste o le cuentan de pronto una situación difícil y a uno se le remueven las emociones por dentro. Entonces, ese es otro mensaje que quiere transmitir la tristeza. El poder empatizar con el otro, con el dolor o la tristeza que está teniendo el otro, para así poder crear redes de apoyo y de consuelo para las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, un vecino, alguna persona que en ocasiones necesite una palabra que podamos brindarle para que pueda continuar con su vida. Y para que entendamos un poco más lo que es esta tristeza, resulta que la tristeza se manifiesta de tres formas, ¿verdad? A nivel físico, que es de pronto los síntomas, digamos, más comunes que conocemos con la tristeza y es pues que lloramos, ¿verdad? Nos salen lágrimas, de pronto nuestro rostro se torna un poco abatido, a veces nos falta el apetito, entonces ya no queremos comer, como que la comida nos provoca, nos genera problemas de sueño, entonces aparece el insomnio, o a veces queremos dormir demasiado porque nos sentimos muy tristes. También otra manifestación a nivel mental o a nivel cognitivo es que hay una focalización de la atención en la situación problemática. Y esto sí que es común, ¿verdad? Cuando a veces algo nos hace sentir tristes o incluso esto no solamente con la tristeza, sino con otras emociones también, sentimos que no podemos sacar nuestra atención de esa situación. Entonces, si tal vez el motivo por el cual nos sentimos tristes es porque, no sé, nuestro jefe nos regañó o nuestros padres nos regañaron o peleé con mi hijo, con mi esposo, entonces empezamos a darle vueltas a esa situación y qué pasó y por qué me dijo esto y yo le hubiera podido decir esta otra cosa, pero es que si hubiera pasado aquello, no hubiera pasado esto, ¿verdad? Y focalizamos nuestra atención en esa situación. Y es difícil o tenemos una dificultad para mantener la mente en blanco y alejada de esa situación. Entonces empezamos con un tema o una serie de problemas de concentración. Entonces si estamos en el trabajo nos es difícil seguirle el ritmo al trabajo porque no podemos sacarnos eso de nuestra mente. O si de pronto estamos ahí, no sé, preparando los alimentos, de pronto se nos secó de más el arroz, se nos quemó la carne, ¿verdad? Porque nuestra mente y nuestra atención está focalizada en otra cosa. Y asimismo también aparecen pensamientos intrusivos en nuestra mente. Son estos pensamientos que son repentinos en nuestra mente, que de pronto no estamos queriendo tener ahí, sino que solamente aparecen y que siempre están relacionados con esa situación que nos generó tristeza. Entonces, ay, no, yo mejor le hubiera dicho esto. Entonces nos aparece toda la frase tal y como la podríamos haber estructurado en nuestra mente, de cómo hubiera podido yo haberle dicho a esa persona para que la situación hubiera sido diferente.
y así, toda una serie de pensamientos, una línea de pensamientos que se empiezan a construir en nuestra mente de manera intrusiva. Y otro tipo de manifestación de la tristeza es a nivel conductual, en la cual la persona pues se siente desmotivada, ¿verdad? Entonces tiene una incapacidad para realizar tareas, porque ya de pronto las tareas cotidianas que constantemente tienen que hacer se vuelven un poco tediosas y ya no sentimos con la misma motivación para hacerlo. Entonces ya no queremos cómo hacer eso, entonces perdemos el interés en las actividades sociales, queremos aplazar las actividades cotidianas que tenemos, las tareas o cosas de nuestro trabajo y queremos simplemente como dormir, como no tener que pensar en nada que nos genere una carga más adicional a nuestras emociones. Y todo eso de alguna forma hacen o muestran un reflejo de que hay una tristeza en nuestro interior. Que en ocasiones nosotros decimos, no, pero es que yo siento como un vacío, una cosa que de pronto no sé qué es, pero no sabemos relacionarla realmente con qué es tristeza. Entonces, y yo quiero compartir hoy algo contigo muy especial que encontré en algún momento leyendo y investigando un poco más sobre la tristeza. Y es que hay dos clases de tristeza, ¿verdad? Está la tristeza que Dios quiere que tengamos y está la tristeza del mundo. Y esto yo no me lo inventé, en realidad yo lo escuché a otra persona, se los quise compartir hoy con ustedes, perdón, y hay una base de pronto a nivel de las escrituras que podemos entender esto, ¿verdad? En 2 Corintios 7:10 dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven, pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Me gusta mucho este versículo porque habla de estas dos clases de tristezas. Y resulta que yo dije, ¿cómo así que hay dos clases de tristeza? Como yo, no, cuando conoce o estudia el tema de las emociones, ¿verdad? Como es algo tan amplio, uno dice, ok, sí, hay muchos matices de la tristeza y hay unas tristezas que son mucho más livianas, ¿verdad? Simplemente una palabra me hizo sentir como mal y uno dice como que, ay, es que como que me ofendió, como que me dolió, ¿verdad? Pero hay otras tristezas que son mucho más profundas que nos pueden llevar a una depresión, ¿verdad? Y todo eso de alguna forma impacta todos los niveles de nuestra vida. Pero cuando uno habla como de dos clases diferentes de tristezas que tienen como una relación diferente, uno dice como, ¿cómo así? Y ninguna de estas dos clases de tristeza está mal, pero la diferencia más importante para entender estas dos clases de tristeza es que una tiene un propósito y la otra no lo tiene. Resulta que la tristeza que Dios quiere que nosotros tengamos tiene como propósito que nosotros reconozcamos que hay algo dentro de nosotros que estamos haciendo mal o en que estamos fallando, que hay algo que de pronto estamos ignorando, que no le estamos prestando la atención que deberíamos prestarle, que estamos de pronto pasando por alto y que de pronto hay algo que tenemos que empezar a prestarle más atención para que podamos comprenderlo, empezar a corregirlo, que Dios ha colocado allí en nuestra vida o en ese momento específico para que dentro de nuestro corazón, para que empecemos a entender que hay un proceso de pronto que no estamos haciendo o que tenemos que prestarle más atención a eso, que no podemos simplemente dejarlo ahí e ignorarlo. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones ustedes se despiertan, se levantan y recién comenzando su día y se sienten como desanimados, como con esa tristeza, como con una sensación extraña. Y uno dice, pero no tengo una razón, no tengo un motivo real detrás de esto para yo sentirme así, ¿verdad? Y es precisamente ese tipo de tristeza en que de pronto a veces Dios te lo coloca allí en tu corazón para que lo sientas, para que tú digas, pero ¿qué es lo que estoy experimentando? ¿Por qué? Y cuando hacemos ese ejercicio de preguntarnos y de cuestionarnos, estamos haciendo conscientes de que tal vez hay algo que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Porque simplemente estamos dando por sentado la situación que pasó, estamos ignorando, lo estamos dejando así y en realidad nos está alejando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces por eso Dios la pone ahí, no la va a poner solamente para que nos sintamos tristes y ya, sino que tiene un motivo, tiene una razón de ser. Y el segundo tipo de tristeza es la tristeza de este mundo, la cual no tiene un objetivo, solo nos trae angustia, nos trae dolor, aburrimiento, nos genera de pronto depresión y nos lleva a tener pensamientos relacionados con la muerte.
Y esta sí que es de pronto sumamente importante prestar atención, porque cuando nosotros no le encontramos un objetivo a esa tristeza, ¿verdad? La que de pronto está relacionada con las cosas de pronto de este mundo en el cual eh, eh, impactan de una manera diferente y de diferentes grados nuestra vida, es cuando tenemos que buscar una red de apoyo, una persona que nos acompañe en ese proceso, ¿verdad? Que nos ayude a buscarle una orientación a esa tristeza. Y como hay diferentes grados de tristeza, diferentes matices, y dentro de de todo esto que experimentamos cuando vivimos lo que es una tristeza, pues podemos entender que hay diferentes situaciones que nos pueden generar eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la tristeza que a veces Dios pone en nuestro corazón, es porque Él la pone porque necesitamos que nosotros trabajemos en eso, que no podemos simplemente hacerlo a un lado y dejar pasar el tiempo con eso, sino que necesita que nosotros empecemos a trabajar, empecemos a gestionar eso para que salgamos de pronto de ese proceso mucho más fuertes, para que podamos crecer, transformarnos y alcanzar de pronto ese punto en el que Dios nos quiere llevar. Entonces, la tristeza la podemos sentir en diferentes situaciones, ¿verdad? Cuando de pronto perdemos un examen, cuando experimentamos una separación, cuando perdemos un trabajo, ¿verdad? Todos esos matices de tristeza siempre van a estar ahí. Pero la tristeza nos puede llevar a tener una apatía emocional. Cuando a veces de pronto experimentamos esa tristeza, y es algo que es muy común durante todos los días que nos levantamos o que hacemos diferentes actividades, y ya lo hemos interiorizado tanto y la hemos llevado tanto y no le hemos prestado la atención correcta, entonces simplemente nos lleva a una apatía emocional, es decir, a aislarnos, ¿verdad? A olvidarnos de pronto de esa tristeza que estamos sintiendo, a ignorarla a tal punto de que simplemente empezamos a perder de pronto el sentido de sentirnos tristes. Entonces no le prestamos atención, no, no gestionamos esas emociones, lo ignoramos, lo hacemos a un lado, y resulta que eso que de pronto tenemos que trabajar, no lo trabajamos. Y se nos queda allí haciendo un poco de meollo dentro de nuestra vida. Y resulta que tenemos que entender que nosotros no estamos solos en esa tristeza que a veces experimentamos. Que todas estas situaciones que de pronto tú puedes estar relacionando con la tristeza que puedes experimentar en algún momento, es normal sentirla y no estamos solos experimentándola. Incluso Jesús experimentó lo que es la tristeza. Mateo 26:38 dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Jesús sintió la tristeza. Este versículo está ubicado en el momento en el que ya iba de pronto a terminar su tiempo en esta tierra, y tenía que pasar por un momento duro en el que tenía que morir, ¿verdad? Hacer todo el proceso de ser crucificado. Y estando en ese monte, él le dice a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Pero no porque de pronto se arrepintiera de lo que tuviera que pasar, ¿verdad? Sino que era porque era un momento difícil para él. Él conocía lo que tenía que pasar, él sabía que tenía que vivir eso, pero sabía que tenía que atravesar todo eso, y no le quitaba de que sea ser humano, de que sintió todas esas emociones tal y como nosotros las sentimos. Entonces, también él experimentó la tristeza cuando perdió a un ser querido. En Juan 11, del 13 al 35, Jesús explica en este versículo que se sintió triste porque vivió situaciones que lo pusieron tristes. La pérdida de pronto de su gran amigo Lázaro. Y dice: al ver llorar a María y a los judíos que lo acompañaban, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Pero todas estas situaciones las experimentó Jesús porque él también era un ser humano como nosotros, y él también tenía que experimentar esta tristeza, ¿verdad? Pero él nos enseña que cuando nosotros identificamos la tristeza y trabajamos en esas cosas, de pronto él sabía que en ese momento él se sentía triste por la pérdida de su amigo y se permitió sentirla, se permitió llorar la pérdida. En el momento en que tenía que atravesar un momento difícil, un momento que era desafiante para él, reconoció eso, que se sentía triste, y se permitió sentir esa tristeza, compartió esa tristeza con sus discípulos.
Entonces nos muestra que cuando nosotros identificamos esa tristeza es mucho más fácil que podamos gestionarla, cuando le damos un objetivo, cuando le damos una razón de ser. Entonces, ¿cómo podemos gestionar la tristeza? Como primer punto, identifiquémosla. Entonces, ¿qué está tratando de decirnos esa tristeza? Tal vez está relacionada con el duelo por la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Tal vez está relacionada con una ruptura amorosa o una ruptura en una relación de pronto con algún familiar, con algún amigo, que de pronto sentimos que estamos perdiendo ese vínculo especial con esa persona. Tal vez está relacionada con una desilusión. De pronto esperábamos algo de alguien y no salió como queríamos, o de pronto teníamos demasiadas expectativas en algo que no se cumplieron, o de pronto eso que soñábamos de pronto con una mejor vida o con alguna cosa, de pronto simplemente no salió como lo esperábamos o no se cumplió como tal vez queríamos que se cumpliera. O a veces esperamos de pronto darle una mejor vida a nuestros hijos, con mucho más herramientas y recursos a su disposición, y resulta que tenemos expectativas demasiado altas frente a eso y no logramos cumplirlas, entonces aparece y llega la desilusión a nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a identificar todas esas cosas que podemos trabajar dentro de nosotros o que están apareciendo ahí, son las razones por las cuales trae esa tristeza a nuestra vida, pues es mucho más fácil gestionarlas. Tal vez está relacionada esa tristeza con problemas en el matrimonio, ya sea por inseguridades, por egoísmo, porque de pronto no hemos hecho un perdón de corazón, o de pronto porque nos ponemos a recordar el pasado, los buenos tiempos del pasado en vez de solucionar los problemas del presente, ¿verdad? O tal vez simplemente alguna injusticia, una situación que de pronto nos parece que no debió suceder, que cómo es posible que hayamos vivido eso y aparece y trae esa tristeza a nosotros. Entonces, cuando identificamos esa tristeza y la razón por la cual la estamos experimentando, pues es mucho más fácil entrar a gestionarla. El segundo punto es perdona a la persona y la situación. En ocasiones sentimos o vivimos, experimentamos situaciones que son difíciles, ¿verdad? Y algunas personas tienden a decir como, no, el tiempo es el que me ayuda a sanar. Pero el tiempo pueden pasar años de esa situación. Y tú puedes seguir con el mismo dolor y con la misma tristeza del minuto uno. Porque no se trata solamente del tiempo, sino que se trata de qué hacemos con ese tiempo. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa tristeza por qué la estamos sintiendo y vamos y de pronto nos ponemos en contacto con de pronto esa persona que está involucrada o de pronto reconocemos exactamente la situación puntual que nos generó, entonces yo puedo hacer el tránsito de decir, perdono a esta persona, perdono esta situación, porque a veces hay situaciones que pasan en el cual nadie está involucrado, dejo ir esta situación, dejo que mi corazón esté tranquilo con respecto a esas situaciones y realmente genero un perdón de corazón. Dejo que esas situaciones que viví dejen de tener influencia dentro de mí. Y eso nos lleva a nosotros a tener de pronto una sensación diferente con respecto a cómo nos sentimos al recordar esas situaciones. Y el tercer punto o elemento que nos ayuda de pronto a gestionar de manera adecuada la tristeza es hacer parte a Dios de nuestro dolor. Nosotros a veces sentimos que las situaciones que experimentamos son como externas de pronto a nuestra relación con Dios. Y decimos, no, pero es que eso no tiene nada que ver con de pronto mi relación con Dios, ¿verdad? Y somos muy buenos imaginándonos los peores escenarios de todo, ¿no? Pero siempre excluimos a Dios de eso. Pero cuando yo me siento y en mi tiempo de oración yo le comparto a Dios que me siento triste, que de pronto me siento angustiado por de pronto esa situación injusta, por X o Y situación que experimenté, Dios me acompaña en esa tristeza, ¿verdad? Y me recuerda de pronto los momentos que tengo que empezar a cambiar, que tengo que corregir, o simplemente me acompaña y me demuestra que no estoy solo en esa tristeza. Es ahí en los momentos más duros en los cuales nosotros nos damos cuenta que es necesario compartir eso con una persona. Y qué mejor que compartir esas situaciones duras y difíciles con Dios, que siempre nos recuerda que Él no nos deja solos. En Salmo 94:19 dice, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. En los momentos en los cuales me puedo sentir demasiado mal porque no sé qué camino escoger y la tristeza me está invadiendo de más, yo puedo ponerle ese dolor a Él
y Él va a traer alegría a mi corazón. Ahí está la clave, en no simplemente llevar esa carga en nuestros hombros, sino compartirla con Dios y que Él sea el que lleve eso y nos cambie esa tristeza por alegría. Familia, ese era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, que realmente sea un momento especial para ustedes, en los cuales de pronto en algún momento que te sientas triste o que sientas que no sabes qué hacer con esa tristeza que estás sintiendo, pues vuelvas a escucharlo, recuerde de pronto los puntos que te compartí para que podamos empezar a trabajar un poco más eso al interior de nosotros y que nos ayude a que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles podamos solucionarlas de la mejor manera y salir de allí mucho más fuertes, mucho más transformados en mejores personas. Comparte este video de pronto con alguna persona que sientas que está pasando por un momento difícil, que puede ser de bendición escuchar estas palabras. Y dale me gusta, déjanos ahí tu comentario si quieres saber más sobre estos temas o sobre qué quieres que te compartamos en estos espacios. Y espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad.